Un saludo a toda la audiencia que esta semana ha sido bombardeada de información. Estamos todos muy atentos a lo que está ocurriendo con Venezuela. Esto es Clave Libertaria. Mi nombre es Jorge Torres y hoy vamos a estar analizando la coyuntura de la designación por parte de la justicia norteamericana, como hemos visto estos días, que fue designado el Cártel de los Soles como una organización narcoterrorista internacional y nada más y nada menos que a Nicolás Maduro como su máximo líder. Esto y más en un análisis profundo en Clave Libertaria. Bienvenidos. Muchas veces hemos escuchado decir que si Estados Unidos ejecuta una intervención quirúrgica o extendida en el territorio venezolano, saldrían al rescate inmediatamente Rusia, China e Irán. De hecho, se ha dicho que eso no ha ocurrido porque Estados Unidos le tiene miedo a Rusia, China y a Irán. Vamos a ver qué tan cierto es esto, ¿no? En el contexto de la actualidad. Porque yo lo que veo es estrés fiscal, conflictos fronterizos y situaciones domésticas de alto costo político en estos tres países que son potencias del mal. Hay que llamar las cosas por su nombre. Bien, veamos qué pasa en el caso de Rusia, que está en una guerra de desgaste con Ucrania. Lo que vemos es una caída de su PIB de un 1.5% y vemos que su costo en defensa fue incrementado en 6.3 puntos del PIB. Por si esto fuese poco, están vendiendo su petróleo por debajo de $4 y una total dependencia de China, quienes compran más del 47% del crudo ruso. Yo le agregaría a esto que la caída de Bashar al-Assad en Siria le trae un enorme problema a Putin, ya que se van a retomar el proyecto de un gasoducto que va a facilitar el alcance del gas de Medio Oriente hacia la Unión Europea. Entonces, no solamente son las sanciones, sino que él va a perder todo ese mercado. Ahora bien, si China le compra el petróleo a Rusia más barato, el gas también más barato que el precio doméstico, el precio al que paga un ruso que compra el gas subsidiado, díganme ustedes cómo estarán las arcas de Rusia, que tiene un frente abierto, una guerra prolongada, que está incrementando su presupuesto en defensa, pero cada vez recibe menos por su principal recurso, que es el petróleo y el gas, ¿no? Es como he escuchado decir que Rusia no es más que una enorme gasolinera con armamento nuclear. Dicho esto, lo que hay que considerar de la situación de este gran aliado de la tiranía venezolana, de la narcotiranía venezolana, ya podemos llamarlo por su nombre, es que cada dólar que Rusia pueda invertir en Venezuela es un dólar que no está invirtiendo en municiones, en implementos militares, en drones, en armamento para su guerra. Entonces no es viable que Rusia vaya a invertir en rescatar a Nicolás. Eso definitivamente lo descartamos en nuestro análisis. Ahora veamos qué ocurre en el caso de China. China, que también está inmersa en una guerra arancelaria en donde la vimos sufrir desde un 20 hasta un 125% de aranceles, imponiéndole una barrera de entrada al mercado más grande del mundo, un mercado que es imprescindible para la supervivencia de China, como el gigante asiático que es, y que además está tomada por el PSC, que no son austeros. Los miembros del PSC no son austeros. Vemos una China que tiene una burbuja inmobiliaria en donde la gente, o sea, hay 3 casas por persona, pero las personas no pueden comprarse una casa. Y en donde el empleo juvenil llegó a rozar el 25%, con riesgos de protestas urbanas y un sinfín de situaciones altamente tensas dentro de China. Lo que trajo como resultado la caída de toda esta política en la que China financiaba gobiernos de izquierda en Latinoamérica y en donde ellos tenían una diplomacia de la deuda. Te endeudaban hasta que te reventaban, porque hubo buenos momentos en los que China pudo repartir dinero para luego recoger toda esa infraestructura como parte
de un cobro. Eso lo hemos visto también en África, en donde han creado puertos enormes y luego cuando esos países no pueden pagar, bueno, mira, ¿sabes qué? Qué pena, me quedo con el puerto. Y ¿sabes qué? No solo me quedo con el puerto, sino que para protegerlo te voy a poner allí una base militar. Eso lo hemos visto en África, así que aquí no estamos inventando nada. Y ellos pretendían hacer lo mismo y de alguna forma lo hicieron en Latinoamérica, pero con toda esta situación de la guerra arancelaria, el problema inmobiliario y el tema laboral interno, ellos han frenado el desembolso de dinero. Entonces, ¿qué va a pasar con Maduro? Que se va quedando solito, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, China está en su propio cóctel de aranceles, deflación y paro juvenil. Cuando le aplicamos a esto un test de costo-beneficio, Maduro, no cuentes con los chinos, te vas a quedar solito. Lo que hemos visto es que Pekín ha intentado resolver todo este asunto renegociando la deuda con Venezuela y esperando que Venezuela le pague con barriles. Pero no va a haber más dinero de los chinos para la narcodictadura. En el caso de Irán, que es la tercera potencia maligna con la que contaba la narcotiranía de Maduro, estamos hablando, ¿no? Ya hemos hablado de Rusia, que está en una situación muy problemática con su guerra prolongada. Estamos hablando de China, que también tiene una situación compleja, y ahora hablamos de Irán. Irán está en una situación de economía de supervivencia, una economía de resistencia, como la llaman ellos, porque a ellos les encanta hablar de la resistencia. Se envuelven en una bandera para tener a su pueblo pasando hambre. Eso ya sabemos que no es original de Chávez, eso lo copió Chávez y todos los miembros del foro, precisamente de tiranías tan aterradoras, tan nefastas como la del régimen de los ayatolás en Medio Oriente. En el caso de Irán, lo que podemos decir es que la inflación ha rozado los 45 puntos y en donde $1 en moneda iraní es más de 1 millón de reales iraníes. La exportación de crudo, el 90% se la lleva China, quien le impone el precio. China así trata a sus mejores amigos, imponiéndole el precio más bajo del mercado porque como no lo pueden vender por las sanciones y porque el lavado de petróleo en alta mar es muy complicado, y terminan perdiendo mucho dinero. Bueno, China te dice, mira, yo me encargo de todo eso. No te preocupes. Dame todo el petróleo que tengas, yo te lo compro, por eso sí, al precio que yo te imponga. No vayas tú a creer que como somos amigos, yo te voy a ayudar. No. Vamos a abusar de ti. Esa es básicamente la diplomacia de China. El presupuesto que está invirtiendo el régimen de los ayatolás en defensa para reconstruir sus golpeadas y mermadas fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo incrementaron en un 200% el presupuesto de seguridad y el presupuesto para invertir en las guerrillas proxies en Medio Oriente. No estén creyendo ustedes que están invirtiendo en infraestructura, en hospitales, no. No, ¿para qué? ¿Para qué si podemos invertir en guerras? ¿No? Bueno, lo cierto es que en Irán se han registrado alrededor de 155 ciudades con protestas después de los conflictos en los que Irán recibió, pero una derrota ejemplar, como se lo merece una tiranía como esa, ¿no? ¿Qué les podemos decir? El programa nuclear completamente devastado, completamente desmantelado, pero ellos insisten que ellos van a necesitar un incremento de inversión de un 60% de lo que ya venían invirtiendo para tratar de rescatar lo poco que quedó del programa nuclear. Lo cierto es que todas sus divisas están destinadas a represión y disuasión. Maduro, más que unos asesores y unos cuantos militares que te envíen para allá, porque es que incluso Ahmad Baidi, tu amigo del alma, ese que ahora es jefe, es ministro de la defensa, me parece, en Irán, amiguísimo de Nicolás, ¿no? Encargado de toda la arquitectura de la presencia de Hezbollah en Latinoamérica, está muy ocupado tratando de reconstruir su país y de, bueno, todo este juego de la guerra que tienen en Medio Oriente. Así que Maduro, Irán no va a venir a rescatarte.
¿ok? Más bien están necesitando que le envíes unos lingotes de oro para seguir financiando la pendejada allá en Medio Oriente. Bien. Si hacemos un comparativo rápido, el riesgo de sanciones para Rusia, China e Irán es demasiado alto. Es más, a Irán ya no le caben más sanciones. Ya le ganó a Rusia en sanciones. Y China ya probó el sabor amargo de los aranceles que les puede imponer Estados Unidos si siguen financiando su maquinaria de desestabilización y propaganda en Latinoamérica. Así que créeme, Maduro, China, el régimen chino del Partido Comunista Chino, catalogado además por Estados Unidos como la organización criminal más peligrosa del planeta, porque amenazan la subsistencia de la vida en el planeta Tierra. Imagínate tú la magnitud de lo que estamos hablando, Nicolás. Yo no creo que vayan a venir por ti, porque ellos necesitan, ¿sabes?, vender su mercancía para poder seguir adelante con sus vidas y sus planes hegemónicos. No estás en su radar, en su prioridad, ¿no? Tienen un asunto doméstico muy serio. Si Estados Unidos les aplican sanciones secundarias por juntarse contigo, se desestabiliza el gran dragón. Y cuando vemos el otro análisis, el otro lado de la moneda, porque ya vimos que podrían ganar ayudándote, no, más allá de rescatar la deuda, esos 17.000 millones de dólares que quedan de los más de 50.000 millones de dólares que le debías, Maduro, que heredaste esa deuda de Chávez y la inflaste, más allá de rescatar ese dinero, que te digo, yo siendo los chinos lo dejo perder, porque juntarse contigo es muy radioactivo en este momento. Más allá de eso, si analizamos el lado B del casé, la otra cara de la moneda, y analizamos cómo tus aliados dependen de ti, vamos a descubrir algo tristísimo. No dependen de ti. Rusia no depende de ti. Tienen suficiente petróleo. Es que ese es el problema con ustedes, los narco dictadorzuelos latinoamericanos que siempre han utilizado los minerales estratégicos para imponerse. Es que se les olvida que la tecnología avanza y que al petróleo no le quedan más de 35 años. Tú estás haciendo proyectos muy, muy largos, tú crees que tú eres eterno. Y la verdad es que no, Rusia tiene suficiente petróleo como para 150 años y no te necesitan, Nicolás. En el caso de China, más allá de cobrarte, como ya te lo digo, te lo reitero, no estés creyendo tú. Y en el caso de Irán, brother, más allá de lo ideológico, tú representas la mitad de un cero en la agenda de los ayatolás, porque es que ni siquiera, no hablemos de que ni siquiera hablan su idioma, hablemos del hecho de que todos los que no son musulmanes son infieles. Entonces tú, Nicolás, por más que te pongas la Palestina del cuello y salgas por allí celebrando los funerales de los caídos en batalla en Irán, los mártires islámicos, más allá de eso, tú también eres un infiel. Y tú has sido utilizado por el régimen de los ayatolás para la maquinaria de propaganda antiestadounidense, antiamericana, en suelo americano. Nada más. Ellos vieron en ti un tipo que es capaz de vaciar las cárceles para cometer crímenes en suelo norteamericano y te usaron y ya. Pero tú eres otro infiel dentro de el régimen ayatolá. O sea, desde la perspectiva, déjame aclarártelo bien, desde la perspectiva de un fanático islamista, tú vales un poco menos que un perro de la calle. Bien, que les puede servir para ser atizado y que muerdan a alguien y ya, no vales nada. Entonces, en virtud de que el régimen, el narcorrégimen de Nicolás Maduro requiere 20.000 millones de dólares al año para mantenerse por encima de la línea de flotación, que no sé de dónde los van a sacar, y no me vengan con el cuento de Chevron, porque Chevron le va a pagar con barriles de petróleo a Venezuela, que no sé quién se los va a comprar, no sé quién va a correr ese riesgo, honestamente, de recibirle el petróleo maldito a Narco Nicolás, ¿no? Más allá de eso,
Maduro, estás en problemas. ¿De dónde vas a sacar 20.000 millones de dólares al año? Está difícil, brother. Muy difícil. Muy difícil. ¿Cómo vas a mantener gorditos a todos esos narcogenerales que te protegen? ¿Cómo le vas a pagar al G2 cubano? Lo veo difícil, ¿eh? No esperes más que apoyo simbólico por parte de Rusia, Irán y China, que además ya hemos visto cómo Rusia apoyó a Siria o apoyó a Irán. ¿Cómo le fue con eso? Difícil, ¿no? Difícil para Diosdado, para Nicolás y para Padrino López. Gestionar unas fuerzas armadas que no son más que un cártel de drogas, ¿no? Un montón de malandros con uniformes. ¿Cómo les piensan pagar a todos sus esbirros? Los veo muy jodidos, la verdad. Ajá. Miren, la presión que ustedes van a tener para pactar con quien sea, para rasguñar un puñado de centavos, para esos 20.000 millones de dólares, va a ser muy grande. Eso por un lado. Y ojo que yo entiendo, la urgencia del Catatumbo es para ver de dónde sacas esos 20.000 millones de dólares, ¿no? Esa es toda la urgencia del Catatumbo. Ya vamos a estar desarrollando ese punto. Todo esto es el prólogo de cuán feo se ve la agenda del Foro de Sao Paulo en Latinoamérica, que siempre ha sido una agenda delictiva. Porque el Foro de Sao Paulo nace de un narcotraficante como lo fue Fidel Castro y un tipo de alta peligrosidad como lo fue Lula da Silva, que dentro de la izquierda latinoamericana, esa izquierda nostálgica que le gusta el guerrillero, que le habla así como en esta prosa de Silvio Rodríguez y de este escritor que ahorita no recuerdo, el de las venas abiertas de América Latina. A ustedes les encanta la prosa barata. Bueno, se junta un guerrillero, narcotraficante, como Fidel Castro, con un tipo que hablaba en portugués así bonito, Lula da Silva, y fundan una corporación delictiva llamada el Foro de Sao Paulo para capturar países. Todo esto financiado con el dinero de la droga de las FARC. Todo esto está documentado. ¿Cuál ha sido la agenda del Foro de Sao Paulo en Latinoamérica? Uno, el cambio de constituciones. Y esto lo hemos visto no solo en Venezuela, sino también en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, ¿no? Otra cosa que hemos visto en la agenda del Foro de Sao Paulo es el control de los medios de comunicación. Leyes regulatorias, creación de medios públicos, ¿no? Confrontación con medios privados, privatización de todo lo que pudiera necesitar estos medios privados para emitir o ejercer la libertad de expresión, ¿no? Otra cosa que hemos visto es la politización del aparato de justicia en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Nicaragua y más recientemente en México. Eso fue la salida, lo último, el acto final de Manuel López Obrador en México fue la politización del aparato de justicia que fue secundado por su pupila Claudia Sheinbaum. ¿Qué más hemos visto? La cooptación del poder, la politización de las Fuerzas Armadas. En Colombia lo más reciente fue desfinanciar las Fuerzas Armadas, colocar a un militar de bajo rango como ministro de Defensa, forzando la salida de 27 militares de alto rango, coroneles, almirantes, en donde se perdió muchísimo conocimiento acumulado sobre el terreno, ¿no? El terreno tomado por la guerrilla. Pero qué curioso la estrategia de Petro desmantelando y desfinanciando las Fuerzas Armadas como parte de una agenda que facilitó la extensión, la expansión de las guerrillas casi un 75% del territorio, preparando el terreno militar y jurídicamente con la ley de la paz total, que de eso también vamos a hablar más adelante, para que se pudiera gestar la zona binacional. No me quiero adelantar, pero otra cosa típica del Foro de Sao Paulo son las leyes laxas en contra del delito. La misma paz total de Petro, los gestores de paz que propuso Luisa González para el Ecuador,
y la pacificación de las pandillas que en su momento implementó Correa en el Ecuador. Ni hablar de cuántos códigos penales, cuántos códigos orgánicos se han modificado a lo largo y ancho de más o menos unos 14 países en los que ha caído el hacha, la espada de Bolívar, ¿no? El socialismo del siglo XXI, ni hablar de eso. Bien. La diplomacia antiestadounidense, todo esto, estamos hablando de la agenda del Foro de Sao Paulo. Mira, es que te la repito así rapidito en resumen para que lo tengas presente, porque yo sé que es mucha información. Cambio de las constituciones, control de los medios de comunicación, politización del aparato de justicia, cooptación de poderes, politización de las Fuerzas Armadas, leyes laxas en contra del delito, diplomacia ante Estados Unidos a través del ALBA, UNASUR y CELAC, ¿no? Estos organismos antiimperialistas, multipolares, que el Mortadelo Galáctico utilizó para desestabilizar este hemisferio con el financiamiento de Rusia, de China y del narcotráfico transnacional. Porque es que hay que decirlo. Hay que decirlo. Ya se les puede llamar con nombre y apellido, narcoterroristas. ¿Bien? Ustedes arman sus cajitas negras a través de un barniz institucional que les permite operar impunemente, modificando las leyes y manipulando la información para hacernos creer a todos que en nombre de los pobres ustedes han venido a salvarnos y han hundido este continente en la mayor oscuridad que la humanidad haya conocido. Miseria, hambre y pobreza. Se los digo como siempre se los he dicho. Ustedes llevan la bandera de la muerte en la mano. Bueno, miren, el financiamiento, ¿por qué estoy hablando de la agenda del Foro de Sao Paulo? En el contexto de que Estados Unidos, la justicia norteamericana, haya colocado la etiqueta de FTO al cártel de los soles y a Nicolás Maduro Moros. ¿Por qué estamos hablando del Foro de Sao Paulo? Que además, reitero, se ha financiado siempre con los intereses más oscuros, incluyendo el narcotráfico colombiano. ¿Bien? ¿Por qué es importante traerlo a colación? Por un lado, porque la fundación que mide el índice de libertad económica los ha declarado como la organización marxista internacional más grande y de mayor impacto en el mundo. Pero es que hay evidencias muy claras de cómo ha evolucionado el financiamiento, desde un financiamiento soviético inicial, pasando por el narcotráfico colombiano, que ya lo mencioné, pasando por el financiamiento del terrorismo islámico. Sí, no olvidemos que el partido BAT mandó plata a Venezuela para la campaña de Chávez. No nos olvidemos de eso, ¿no? Pasando por toda la plata que sacan de PDVSA. Sí, eso sirvió para financiar muchos programas sociales que no eran otra cosa que campaña de reelección de Chávez, de Correa en su momento. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Correa con PDVSA? Bueno, es que a ustedes se les olvida que Petróleos del Ecuador tiene contratos con PDVSA y se pasaban la plata de un lado a otro y el sistema Sucre. Todo eso fue un tinglado para mover el dinero y pagar las campañas de reelección de los líderes del Foro de Sao Paulo. Bien, no nos olvidemos de los casos Odebrecht, que se cuentan por decenas de casos en donde desfalcaron las arcas de distintos países, en donde esta compañía corrupta sacaba el dinero de los estados para pagar operaciones políticas y operaciones delictivas transnacionales. Bien. Actualmente reciben patrocinio del Partido Comunista Chino. ¿Qué les parece esta maravilla? La efectividad política es notable. Pusieron presidentes en 14 países del continente. Como ya lo vengo diciendo, modificando las constituciones y rediseñando la arquitectura de la democracia de estos países. La opacidad estructural que ellos ofrecieron para el lavado de activos del narcotráfico y de Hezbollah aquí en Latinoamérica, en la triple frontera, Brasil, Paraguay, Argentina, en la frontera colombo-venezolana, es uno de los rasgos más evidentes de la conducta delictiva
del Foro de Sao Paulo. Ahora quisiera pasar a describir la línea de tiempo que siguió Petro para facilitar lo que hoy se llama la zona binacional a través de un memorándum. Pero hay que contar el contexto para que se pueda entender que esto es una agenda y que este siempre fue el objetivo. Simplemente que se vio acelerado, se volvió una urgencia existencial para Maduro con la caída de sus tres principales aliados, China, Rusia e Irán. Claro, se quedan sin financiamiento, se quedan sin el aparato de lavado de activos que habían consolidado con Irán y con Irak, se quedan sin la flota fantasma para lavar petróleo, se quedan sin poder recibir implemento militar, se quedan sin poder sacar el oro. Aceleraron la agenda de esta zona binacional que se venía hablando desde el año pasado y para lo cual Petro era un elemento clave para poder consolidar un estado, un narcoestado binacional. Así que procedo a explicar cómo se gestó esta situación desde Colombia para favorecer al narcotráfico transnacional que financia el Foro de Sao Paulo. Lo primero que tenemos es que la Ley 2272 de la Paz Total fue decretada en agosto de 2022. ¿De qué se trataba esta ley? Básicamente de no perseguir a los chicos malos que traficaban, que no solamente traficaban, ellos son los que cultivan, protegen los cultivos, producen, protegen los laboratorios y ejecutan la logística de transportación del producto final a través de una ruta que ya vamos a estar describiendo en el mapa fluvial entre Colombia y Venezuela, en la zona del Catatumbo. Luego tenemos que Petro desde 2022 al 2024 aplicó una política de desfinanciación y de reducción de las Fuerzas Armadas. Un recorte presupuestario, disminución de efectivos y debilitamiento de la policía, también del SMAT. Soldados y agentes que quedaron vulnerables a drones explosivos. Basta poner ahí en internet y buscar este tipo de incidentes. Drones que en algunos casos fueron, ¿cómo les digo? Transferencia tecnológica, vamos a decirlo, de Irán a Venezuela y de Venezuela a los cuerpos irregulares de la guerrilla colombiana. Entre 2022, que fue el año de la llegada al poder de Petro, y 2024 se cuentan al menos 6 reuniones protocolares documentadas, no hablemos de esas llamadas clandestinas o de esos encuentros clandestinos, ¿no? ¿Entre quién? Petro y Maduro, para ir creando esa política binacional y normalizar este tipo de relaciones, preparando un mecanismo de integración, porque es que todo tiene que tener un barniz institucional. Sino, ¿cómo le contamos a la prensa que el core business de Nicolás y de Petro es la venta de cocaína, es el tráfico de armas? ¿Cómo le contamos al mundo que ustedes sacan el oro por ahí? ¿Cómo le contamos al mundo que allí también hay tráfico de personas? Tenemos que tener un marco institucional, un marco de relaciones binacionales mismas. No se le olvide a la gente que los acuerdos de paz con la guerrilla colombiana se firmaron en suelo venezolano. Bien, con la llegada de Hugo Chávez Frías. El 10 de enero de 2025, el embajador colombiano asiste a la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso es como para que quede claro, ¿no? Petro dicta un decreto especial, simultáneamente Venezuela despliega 1/3 de su ejército. Esto es para el momento del estado de conmoción en el Catatumbo, me salté este ítem. Esto ocurre el 24 de enero. Repito, el 10 de enero el embajador colombiano asiste a la toma de posesión de Nicolás Maduro después del megafraude electoral que hizo el 28 de julio de 2024. Para el momento de la grabación de este video, hoy, 28 de julio, se conmemora un año de que Maduro se robara otra vez las elecciones, porque eso no es nuevo. ¿Bien? Bueno, Colombia mandó a su embajador a legitimar a Maduro. Y luego el 24 de enero,
es cuando se declara el estado de conmoción interior en Colombia por todo lo que pasó en el Catatumbo. Petro dicta un decreto especial, simultáneamente Venezuela despliega un tercio de su ejército. Y allí están esas imágenes de Diosdado en el Catatumbo, a 5 minutos después de que empezara toda esa situación en donde se cayeron a balas miembros de las guerrillas, ¿no? Ese despliegue fue un acto de propaganda. ¿Qué? Ustedes se comieron ese cuento de que Diosdado iba pasando por ahí con traje militar y montado en un helicóptero. Ustedes se creyeron ese cuento de que operativamente Venezuela está en la capacidad de mover un tercio de su ejército a esa velocidad. Nada. Eso no fue más que un acto de propaganda para que se vaya preparando el terreno y se sepa quién manda en ese territorio, quién lo administra. ¿Bien? El 31 de enero de 2025 sale un artículo en la revista Semana llamada Gazatumbo. Se lo recomiendo, está buenísimo. Fue profético, ya ellos sabían lo que venía. Una alerta temprana sobre la creación de la Franja de Gaza, o mejor dicho, de algo muy similar a la Franja de Gaza entre Venezuela y Colombia. Bien. En febrero de 2025, Maduro propone públicamente la zona económica binacional. Claro que económica, Maduro. Ustedes mueven miles de millones de dólares en cocaína. Está bien puesto ese nombre. Zona binacional económica. Zona franca. Zona franca. Claro, es que se necesita una zona franca para la cocaína cuando ya no te llega plata de Rusia, ni de China, ni de Irán. Y cuando todos tus amigotes del Foro de Sao Paulo dicen, brother, se viene un cronograma electoral en todo el continente. Allí tenemos a Bolivia, Honduras, Chile. Necesitamos ganar el Congreso de Argentina. Pero lo más importante, necesitamos que Petro se reelija, como sea. No logramos cambiar esa constitución colombiana. ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? Necesitamos más plata. O crear un estado de conmoción interno en Colombia para alargar el periodo de Petro. Y en ese interín vemos cómo hacemos. Zona económica binacional. En mayo de 2025, en la 10ª cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, el canciller Iván Gil y Laura Sarabia, Iván Gil por Venezuela y Laura Sarabia por Colombia, bueno, ellos le cuentan a la prensa sobre los avances de la zona económica binacional. Tremendos narcos que son ustedes, eso es lo que son. Julio de 2025, acuerdo de confidencialidad para la compra de monómeros. Vamos a hacer un programa especial sobre el caso monómeros. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, porque lo que mucha gente no sabe es que Monómero es el principal productor de urea de Colombia. Y ustedes dirán, ay, claro, sí, los campesinos. No, la urea se utiliza en la producción de explosivos y en la producción de cocaína. ¿Sí? Monómeros es clave en la consolidación del corredor logístico internacional de la droga Venezuela, Colombia, Ecuador. ¿Ok? Así que todo esto hay que mirarlo como un solo cuadro, en donde capturar monómeros, controlarlo y llegar a un acuerdo, finalmente, porque esto es una empresa estatal venezolana, ¿sí? Lograr un acuerdo entre el gobierno de Maduro, la tiranía de Maduro y el gobierno paradictatorial de Petro, es clave para las operaciones de producción de cocaína en el Catatumbo. ¿Ok? El 17 de julio de 2025 se firma el memorándum de entendimiento para la zona de paz, unión y desarrollo. Diana Morales y Delcy Rodríguez en Venezuela firman un acuerdo para 5 años, un acuerdo no vinculante, que vamos a ver cómo reacciona el aparato de justicia, la Corte Constitucional colombiana y las Fuerzas Armadas colombianas
al hecho de que un narcoterrorista como Nicolás Maduro esté negociando la soberanía de Colombia con Gustavo Petro. Porque no estamos hablando de un pedacito de tierra, son 80.000 kilómetros cuadrados de tierra. De todo el norte de Santander, hablamos del Cesar, de La Guajira y del lado de Venezuela, Táchira y Zulia. Bien. El 22 de julio, 5 días después, Maduro presenta en televisión, en cadena nacional, porque ustedes saben, esto hay que celebrarlo con bombos y platillos. Uno no se hace de 80.000 kilómetros cuadrados de un territorio de donde salen miles de millones de dólares y no lo celebra. Esto hay que celebrarlo en cadena nacional. ¿Ok? La gran Colombia de Bolívar. Esto hay que celebrarlo. Esto es el botín de guerra más grande de la historia de cualquier cártel. Hacerse de un país y invadir otro. Es que esto se cuenta y no se cree, la verdad, ¿no? Entre el 23 y 24 de julio, las reacciones internacionales fueron como, por ejemplo, que la embajada venezolana en Cuba celebró el acuerdo. Pero yo te voy a decir algo más que pasó. La justicia norteamericana reaccionó de inmediato, etiquetándolos a ustedes como lo que son. Narcoterroristas. Señores, ustedes tienen una diana en la frente y son un objetivo militar. Van a ser capturados y llevados ante la justicia internacional. Después de la información que yo les acabo de dar, vamos a evaluar cuánto representa en dinero. Fíjense ustedes, esto es un detalle sumamente importante. ¿En qué año llega Maduro al poder? 2013. ¿Cuántas hectáreas de cultivos de coca había en el Catatumbo? Menos de 1.000 hectáreas, 925 hectáreas. El potencial de producción de cocaína en esa zona eran de apenas 5.5 toneladas. Bueno, un año después. A ver. Acérquense a la pantalla, escuchen muy bien lo que les estoy diciendo. Un año después, 12 meses, 365 días después de la llegada de Nicolás Maduro al poder, pasamos de 925 hectáreas y de 5.5 toneladas a 7.100 hectáreas de cultivos de hoja de coca y a 42 toneladas de producción de cocaína en el Catatumbo. Te lo repito. De menos de 1.000 hectáreas pasamos a más de 7.000 hectáreas en un año. Y de 5.5 toneladas de cocaína, el Catatumbo pasó a producir 42 toneladas. Después de la llegada de Nicolás al poder. Esto no es cualquier cosa, Nicolás. Brother, tú en una empresa como Polar hubieras llevado la producción de harina pan a récords históricos. Tienes un talento impresionante para elevar la producción de cualquier cosa, pero decidiste elevar la producción de cocaína. Pudiste haber elevado la producción de maíz en tu país. Serás 1000 veces maldito por eso, brother. Decidiste elevar la producción de cocaína. Para el 2016 se maquillaron las cifras de la producción. Desaparecieron, mejor dicho, 5.000 hectáreas del radar y 30 toneladas. Pero curiosamente, para el 2020 se estaban produciendo 41.800 hectáreas de hojas de coca en el Catatumbo y más de 250 toneladas. Fíjense ustedes, vamos a volver al año 2013.
menos de 1.000 hectáreas de cultivo, y para el 2020, 41.800 hectáreas. Maduro, vaya. De 5.5 toneladas en el 2013 a 250 toneladas en el 2020. Magnífico. Para el 2025 se están produciendo más de 50.000 hectáreas y más de 300 toneladas. Según los analistas, se estima que hoy la capacidad exportable son 400 toneladas de cocaína al año, desde el Catatumbo a través del lago de Maracaibo, y que además de eso, veamos acá lo del precio, ¿no? El precio mayorista en el Caribe de cada kilo de cocaína oscila entre 12.000 y 14.000 dólares. Es que esto es un negocio redondo. Este es el core business de la revolución bonita, de la revolución bolivariana. Esta es la verdadera espada de Bolívar que camina por América Latina, el narcotráfico bolivariano. Y yo los entiendo, porque tener carreteras, hospitales que funcionen, dotados de medicina y con personal de primera línea, con incubadoras para bebés, con máquinas de diálisis, con quimioterapia. Yo los entiendo, tener escuelas que funcionen como en el primer mundo. Ustedes no tienen el talento para eso. Eso requiere mucho trabajo. Yo eso lo entiendo. Que los alumbrados públicos funcionen requiere trabajo constante. Yo eso lo entiendo. Que el aseo urbano funcione, que no se vaya la luz, es difícil. Es muy difícil. Se requiere estar muy preparado y estar enfocado en servir. De servir para algo, ustedes no saben nada. Ustedes lo único que han servido es para sembrar hambre y miseria y destrucción, ¿no? Entonces, claro, como eso requiere un esfuerzo muy grande y una capacidad técnica que ustedes no tienen, sale más barato traficar con cocaína. Mira, 12.000 a 14.000 dólares el kilo. Cuando ustedes mueven más de 400 toneladas en un año, está claro, es más rentable vender droga que hacer que un país funcione. Está claro cuál es el negocio de ustedes, Nicolás, Diosdado, Padrino López, y una lista que ya se las tenemos. No se vayan, los tenemos identificados. Y este material va a quedar como registro porque mucha gente necesita ir a un sitio donde esté todo documentado, foto, nombre y cuál era el rol que ha ejercido, por ejemplo, Padrino López, que tiene más de 10 años como ministro de la Defensa. Pero antes de eso rotó por varios cargos. La gente tiene que conocer cuál es la carita de la hija de Diosdado, ¿no? Porque ustedes van a tener que rendir cuentas ante la justicia. Y esto es un documento audiovisual en donde le estamos contando a la gente las cosas como son. El core business del Foro de Sao Paulo, de la Revolución Bolivariana, del Grupo de Puebla, es esto, un kilito de coca en 14.000. Puesto en Europa son 25.000, puesto en Asia son más de 100.000. Claro, ¿para qué me voy a esforzar yo desarrollando científicos, atrayendo inversión privada en un país? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué recaudar impuestos? ¿Para qué abrirme a los mercados internacionales y que se cree en Venezuela prosperidad y desarrollo y que vivamos de la renta? Con lo cual, yo también soy enemigo del Estado y de los impuestos. Esa es otra historia. Pero digamos que en el mapa que tiene todo el mundo en la cabeza, brother, un país con un Estado fuerte que recauda duro. No, eso ni pensarlo.
porque ustedes se han hecho millonarios es vendiendo droga y destruyendo países. Ese es el verdadero negocio de la revolución. Y no nos vamos a cansar desde Clave Libertaria en denunciar quiénes son ustedes. El otro negocio de ustedes es el oro. Entregaron el arco minero a corporaciones delictivas en donde tienen indígenas con grilletes cavando la tierra para llenarle los bolsillos a ustedes, ¿no? Un negocio de más de 1.200 millones al año en oro. El tráfico de combustible, 500 millones de dólares al año en la zona del Catatumbo. El tráfico de armas, 200 millones de dólares al año. Bueno, ahí se trafica hasta la comida del club, por si no lo sabían, ahí en el Catatumbo. ¿Qué les puedo decir? Esa es la revolución. Esa es la verdadera espada de Bolívar. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Esa es. ¿Qué opinan ustedes? Síganos en este canal, síganos también en TikTok, @clave.libertaria, donde por lo general tenemos contenidos a diario. Bien. Hablemos un poquito sobre la presencia de la FARC. La FARC tiene alrededor de 22.000 a 26.000 combatientes que operan hoy en la frontera del Catatumbo. La función, producción de pasta base y protección de los laboratorios. El ELN ya está constituida como una guerrilla binacional. Funciona en 12 de 22 estados venezolanos. 12 de 22 estados. Estamos hablando de más de la mitad del país, presencia del ELN. Más de 1.000 hombres, control del río Catatumbo y de Maracaibo, protegen los laboratorios en el Zulia y le brindan custodia a todo el corredor fluvial. Que esto es una compañía, El ejército gaitanista y el Clan del Golfo, el Frente Libardo Mora, el Tren de Aragua, los mexicanos, el Carro Rojo, los Porras, los Manzaneros, que son el brazo urbano y de microtráfico vinculados al contrabando de armas y de oro. Bueno, el Tren de Aragua, ellos son la estrella pop de esta historia. Ellos llegaron a operar en 13 estados de Estados Unidos. La exportación, sí, la brisa bolivariana, la exportación del delito que Lara Faría dice que la fase superior de la izquierda es el crimen. No, Lara Faría. La izquierda es crimen, no la fase superior. La izquierda tiene una impronta delictiva. La fase superior es la exportación del crimen. ¿Sí? En todo lo demás estamos súper de acuerdo, brother. Un saludo para Lara Farías. Todos tus programas los veo. Men, sigue adelante. Autodefensas Colombo-Venezolanas, llamada La Línea, es la red de sicariato. A través de esta red es que eliminan a los disidencias. Bien. No nos olvidemos la presencia de Hezbollah en la zona. ¿Por qué? Porque ellos utilizan esta zona para el lavado de los activos iraníes. Hay una sinergia entre el Cártel de los Soles, las fuerzas Quds y Hezbollah. Allí vemos también al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación. Ellos son los compradores principales y son los que han hecho que haya una alta demanda y que los costos en la zona, los precios se hayan incrementado. Por eso se ha vuelto un negocio tan lucrativo. El Cártel de los Soles, obviamente, pero por supuesto, si ustedes son los protagonistas, ustedes son nuestra inspiración para este programa. Miren, esta zona se ha convertido en el corredor criminal más lucrativo del hemisferio. Estamos hablando de una cifra que oscila entre 5 y 7 mil millones de dólares al año. Una economía de guerra transnacional, donde la guerrilla siembra, los cárteles compran, los oficiales venezolanos protegen, y una red financiera donde incluso Hezbollah encuentra un refugio para lavar el dinero de Alá, porque eso es un dinero santo,
¿Cómo se nos ocurre a nosotros criticar a estos hombres con barba del Medio Oriente que han venido a enseñarnos cómo es que se resiste al imperio yanqui, ¿no? Qué malvado ese imperio que siempre pagó el petróleo venezolano. Y qué bueno el imperio de Fidel que se lo llevaba gratis y nos vendía la gasolina. ¿Qué disparate más grande hay en la cabeza de aquellos que creyeron en estos tipos? O sea, algo mal hay ahí, ¿no? El cable amarillo con el verde, el azul con el anaranjado. Es que no hay forma de comprarles el cuento. No hay forma. Ustedes de verdad tienen ya ganado el infierno. El destino de ustedes está marcado. Y nosotros, como la resistencia en el exilio, celebramos que la justicia internacional les haya puesto nombre y apellido. Narcoterroristas internacionales. Hay que pasar a analizar un poco otros temas, ¿no? Hay que pasar a analizar un poco, por ejemplo, cómo es que fueron designados, qué significan estas leyes que están siendo utilizadas para etiquetarlos como narcoterroristas, porque allí hay un vacío en la cultura que no permite entender realmente el alcance de las leyes que están siendo utilizadas para designarlos como terroristas. Miren, vamos por parte. Vamos por parte. Bueno, ya va, que me faltaba un tema importante aquí, que es mostrar, ¿sí?, la infografía animada que hicimos sobre el mapa hidrológico de la zona del Catatumbo, para que ustedes entiendan que además de todo lo que ya vimos, el core business, el dinero que se mueve allí y cómo están desplegadas las distintas guerrillas en la zona, yo creo que es muy importante también entender que de la misma manera que estos tipos no están interesados en hacer funcionar ningún país, ellos consiguen en el Catatumbo que ya todo está hecho, hay una infraestructura natural hermosa que son los ríos. ¿Para qué hacer carreteras? ¿Para qué hacer aeropuertos? ¿Para qué llevar desarrollo a esa zona? No, vamos a congelar el desarrollo en esa zona, mantengamos al pueblo del Catatumbo en la más extrema de las miserias y aprovechemos la infraestructura natural para transportar la droga, para sacar la droga desde las zonas más recónditas del Catatumbo hacia el lago de Maracaibo y de allí conectar con el Caribe y todo el arco de las Antillas. Y así llevamos lo que hoy se cuenta como el 25% de la cocaína que llega a España es logística del Cártel de los Soles. ¿Qué les parece? Entonces les dejamos con esta infografía animada en donde se explica toda la infraestructura natural que existe en el Catatumbo a través de la red fluvial que conecta Colombia con Venezuela. Bien, ya vieron el mapa. Ahora lo entienden. Hay dinero, hay presencia militar coordinada, porque es que estas guerrillas son básicamente compañías de seguridad contratadas por el Cártel de los Soles. Ellos eventualmente se caerán a bala entre ellos, pero en el fondo el cliente principal es Nicolás y Diosdado. Bien, el Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista internacional designada así por el Departamento de Estado norteamericano. Y ya sabemos lo que le ha pasado a todos los que han sido designados como terroristas internacionales, que han amenazado la seguridad interna de Estados Unidos. Por ahí tenemos casos como, mira, te digo uno, Saddam Hussein, te digo otro, Osama Bin Laden. Hay otro señor que ahorita no lo recuerdo, el de Libia, Omar Gaddafi, Qasem Soleimani. Ellos se atrevieron a desafiar la paz del suelo norteamericano, la seguridad interna del país, los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. ¿Y dónde están? Están bailando en la quinta paila del infierno junto al Mortadelo Galáctico, junto a Fidel Castro y junto a Pepe Mujica. ¿Bien? Ahora, hay que entender que la doctrina FTO es cuando el Departamento de Estado coloca a un grupo delincuencial terrorista en una lista
y esa lista se llama Foreign Terrorist Organization, algo así como organizaciones terroristas extranjeras. Y esta denominación lleva implícito la comprensión de que estas organizaciones han operado en suelo norteamericano y que son una amenaza para el país. Se amparan también en la Ley 219, Ley de Inmigración y Nacionalidad, reforzada por la Ley US Patriot Act. Bueno, sucede que cuando usted está en esa lista, no es que usted está en una lista, ¿no?, y llega hasta ahí, no. Todos los bienes en Estados Unidos quedan bloqueados y los bancos del mundo tienen la orden de cortarle acceso a esos fondos. O sea, dígame usted qué va a pasar con la plata de la familia de Padrino López. ¿Cómo estará esa gente preocupada hoy? Ay, Dios mío, mi dinero, he perdido mi dinero. Ustedes se metieron en un lío y se lo veníamos advirtiendo. ¿Cuántas veces la misma familia de Padrino López le dijo que desistiera, que se entregara? No. Bueno, ahora se quedaron sin visa y sin dinero. Porque las casas, los departamentos, los autos que tienen en Estados Unidos, los aviones privados, chao. Donde sea que tengan la plata, no va a poder pasar por el sistema SWIFT. Así está en Suiza. A partir de este momento, ese dinero queda congelado. ¿Están claros, no? Por eso es el apuro por el catatumbo. Hay que ver de dónde sacamos plata. China, Rusia e Irán no nos van a mandar plata. Y de paso, la que teníamos quedó congelada. ¿Bien? ¿Y por qué podemos tener la seguridad de que esto va a ser así? Porque resulta que cuando alguien le brinda soporte material, entiéndase dinero, transporte, armas o servicios, a una FTO, a una organización terrorista internacional, que ha sido designada por el Departamento de Estado norteamericano como tal, cuando alguien les brinda material support a un organismo de este tipo, bueno, incurre en un delito federal que se puede pagar hasta con cadena perpetua. Díganme ustedes, ¿quién les va a dar aunque sea un vasito de agua a la familia de Diosdado o a la familia de los hermanitos Rodríguez? Nadie, porque esta ley tiene jurisdicción extraterritorial, de modo que cualquier agente estadounidense puede perseguir y extraditar a los miembros en terceros países sin necesidad de nuevos tratados. Bien, y uno de los casos que más se cita como antecedente es el caso del general Soleimani, que fue abatido en Bagdad por un dron estadounidense MQ-9. Lo dejaron como una mancha en el pavimento. O sea, yo no le deseo el mal a nadie, ¿no? Es más, yo les voy a decir con todo mi corazón, no, con mi estómago, que es más grande. Mi deseo más profundo en mis vísceras es ver a Nicolás y a todo el cártel con trajecito naranja y que les podamos poner el suero de la vida eterna y que mis nietos puedan visitarlos, ¿no? Y yo ir así mascando el agua y decir, mira, te fue. ¿Sí? Yo no, de verdad, yo esto del dron y el misil, yo no lo apoyo. Yo soy más de intervenciones quirúrgicas, ¿ok? De extracciones. Eso me gusta más. A mí sí me gusta ver cómo el peso de la ley cae encima de quienes han hecho sufrir a mi pueblo. Pero bueno, tampoco me niego, ¿no? Tampoco me niego. Un dron es más barato que un proceso en una corte norteamericana. Eso, a nivel de costos, yo me imagino que el gobierno norteamericano hará sus evaluaciones y verá qué saldrá más barato. Un dron así, pero directo a Miraflores, o extraerlos y hacerle un juicio y tenerlos gorditos allá en una prisión de por vida. No, habría que ver qué sale más barato. En el caso de Soleimani, en su momento la Casa Blanca alegó legítima defensa preventiva frente a ataques inminentes. Es decir, todavía no se habían concretado los ataques. Pero en el caso de Maduro y el Cártel de los Soles han operado actos terroristas en suelo norteamericano. ¿Cómo es la cosa? Que todavía no llega ese dron a Miraflores.
Estamos tarde, Marco Rubio, ¿eh? Bien. Yo creo que esta ley que fue usada en el caso de Soleimani marca un precedente interesante, ¿no? Hay muchos juristas analizando estos precedentes porque el caso de Soleimani demostró que cuando el presidente de la nación más poderosa del mundo te pone así la marquita, pues pasan cosas. Ustedes me entienden, hay cosas que no se pueden decir acá porque las redes sociales son sensibles. Las redes sociales no les gusta que uno le diga a los tiranos tiranos y a los narcoterroristas narcoterroristas y a los tipos como Evo que son parte de esto, ¿no? Evo, no te vengas a hacer. Tú eres parte de esta situación, ¿no? Bueno, cuando el presidente de la nación más poderosa del mundo le pone una marca en la frente a uno de estos bichos, también autorizan el uso de fuerza letal. Bien. Vamos a ver, ¿quiénes fueron los arquitectos de la designación? Por un lado tenemos a Rick Scott, senador de Florida. Él es el que más ha promovido que se eleve la cifra a 100 millones por la captura de Nicolás y que se pague además con los activos venezolanos que están congelados en Estados Unidos, como Citgo, por ejemplo, o las mismas cuentas de todos estos narcotraficantes con uniformes, porque hay un montón de dinero congelado en Estados Unidos que son activos de los miembros del Cártel de los Soles. Por cierto, ¿cuándo será que le congelan la cuenta a la hija de Chávez? Eso es algo que también estamos esperando por ver, ¿no? Miren una cosa. Rick Scott sigue manteniendo presión pública constante y es uno de los que les exige constantemente a la Secretaría de Estado y al Congreso que den reportes, ¿no? Al Departamento de Estado norteamericano, que den reporte trimestral de los avances en cuanto al caso de la captura de Nicolás. Esto es muy, muy serio. Rick Scott no es un vendedor de humo, ¿ok? Por si acaso. Luego tenemos a Marco Rubio. Para mí, ni siquiera el vicepresidente de Estados Unidos es tan poderoso como Marco Rubio en el gobierno de Trump. Secretario de Estado. No estamos hablando de, ¿sabes? El que te lleva el café. Secretario de Estado, hijo de inmigrantes. Sus padres vivieron el terror de una dictadura y le tiene el ojo puesto a Maduro. Desde el Senado impulsó junto a Bill Cassidy y María Elvira Salazar la carta que pidió declarar al Tren de Aragua como FTO. Casi nada. Y codirige la estrategia de Hemisferio Seguro, designando al Cártel de los Soles como una organización terrorista internacional, exigiendo la revocación de visa para todos sus miembros y familiares, haciendo extensivo, por supuesto. Es que, papi, tú que me estás viendo, si tu papá es parte del Cártel de los Soles, si tu tío, tu hermano, un pariente, y te regala así sea un iPhone, usted es cómplice. A usted hay que retirarle la visa. ¿Bien? Luego tenemos a Joe Wilson, presidente del Subcomité de Asuntos Exteriores para el Hemisferio Occidental y autor de la resolución que pide etiquetar al Tren de Aragua y a los colectivos chavistas como organizaciones terroristas y de la enmienda que bloquea cualquier alivio de sanciones sin liberación de presos políticos. Todas estas negociaciones que ustedes han visto, que es suelta gente si no te doy alivios de sanciones, fue por la gestión de Joe Wilson. ¿Bien? Fue el mentor del lobby ciudadano. Él fue el que recibió a la OLV, la Organización para la Liberación de Venezuela, liderada por Wilmer Azuaje, un patriota venezolano que lo hemos visto en las puertas del Congreso norteamericano, en las puertas del Senado, en Capitolio, reclamando justicia y libertad para Venezuela. Bien, un lobby ciudadano que funcionó y de verdad desde acá un saludo para Wilmer Azuaje. Lo has hecho excelente, brother. Eres un ejemplo de resistencia. Ex preso político, por cierto. Llevó pruebas sólidas, consignó pruebas sólidas. La Organización para la Liberación de Venezuela recolectó 24,000 firmas, armó un dossier con matrículas
de las narcoavionetas, mapas de radares apagados, lista de más de 2.500 generales involucrados y el flujo financiero. Hizo incluso inteligencia financiera. Wilmer Azuaje es un duro. Todo eso fue entregado nada más y nada menos que al FBI y al staff de 120 congresistas. Esto es un trabajo, una labor que merece de verdad los más altos elogios. Wilmer, de nuevo para ti, brother, qué grande. Puerta a puerta en el Capitolio. Utilizó voluntariados, muchos exiliados que costeaban sus propios viajes con su dinero para pedir reuniones breves y dejaban carpetas junto con un one-pager con 5 demandas solicitando que al Cártel de los Soles, al PSUV y a los colectivos se le etiquetasen como FTO, que se exigieran recompensas, sanciones personalizadas, ¿no? Y salvoconductos a los militares desertores. Para ti, Pollo, no. Tú no tienes salvación. Esa alma del Pollo Carvajal no tiene salvación. Bueno, ¿qué les parece la información que hemos traído para ustedes el día de hoy? Con esto damos por terminado el dossier que preparamos para ustedes, pero espérate, hay un plus y queremos despedirnos recordándote los rostros de los miembros del Cártel de los Soles, de sus principales rostros. En próximas entregas tendremos también los rostros de los testaferros y de los familiares que viven vidas de reyes con el dinero robado y con dinero del narcotráfico. Bien, entonces sí, estos tipos hay que doxearlos en las redes porque ya son lo que son, ya tienen la etiqueta de narcoterroristas internacionales. Los dejamos con una colección, con un álbum de fotos para que la justicia popular no olvide sus rostros. Soy Jorge Torres y esto se llama Clave Libertaria. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos.